Hay veces que uno no entiende cómo es posible que existan historias como la que os voy a contar hoy. Y es que alguien sin estudios, alguien que viene de una familia pobre, es capaz de dejar una huella en la historia del tamaño de la que dejó Michael Faraday. Nació el 22 de septiembre del año 1791 en un lugar llamado Lockwood, en lo que ahora es el condado de Surrey, en Inglaterra. Su padre era herrero y debido a la cantidad de hermanos que tenía Michael Faraday y a la situación económica que pasaba su familia, tuvo que abandonar los estudios básicos a los 14 años. A pesar de que ya había aprendido a escribir y a leer cuando se marchó de la escuela en la que estaba, una escuela religiosa, la cual influyó mucho en la manera de ver la vida de Michael Faraday, lo cierto es que se hablaba muy mal de esa escuela, en donde de hecho hay una anécdota de que una de las profesoras se reía del pequeño Faraday porque no sabía pronunciar la letra R. Si la profesora hubiese sabido. Sin saber muy bien a dónde le iba a llevar la vida, acabó de encuadernador en una pequeña tienda de Londres a los 14 años. Aprendiendo el oficio de encuadernador, lo cierto es que se despertó mucho su curiosidad debido a todos los libros que iban llegando a sus manos. Uno de los libros que hay que mencionar a la hora de hablar de las influencias de Michael Faraday es el Improvement of the Mind del himnólogo cristiano Isaac Watts. A través de este libro construiría en gran parte su visión filosófica sobre la ciencia basada en la rigurosidad, la objetividad y el debate. De hecho, una de las cosas que hacía Faraday de normal era llevar una libreta en la cual apuntaba todas las cuestiones que se le iban ocurriendo, así como posibles respuestas. Me recuerda mucho a lo que hacemos los químicos con la libreta de laboratorio. Otros escritos muy importantes en la vida de Faraday fueron, por ejemplo, las conversaciones en química de Mr. Smarset, que fue escrito en el año 1809, o, por ejemplo, un artículo del químico James Tytler, publicado en el año 1797. Este fue, de hecho, el primer artículo que Michael Faraday leyó y la primera toma de contacto que tuvo con el tema de la electricidad, que por aquel momento era un fenómeno más o menos académico que no tenía una aplicación real. Michael Faraday, de hecho, dedicó su vida a este fenómeno. En 1810 comenzó a asistir a las conferencias de divulgación química de la City Philosophical Society, pagando un chelín por cada asistencia. Hay que entender que la ciencia no estaba tan valorada en aquel momento como lo está hoy en día, y de hecho la mayoría de gente no emprendía carreras científicas profesionales, menos la gente con pocos recursos económicos, como era el caso de Faraday. No obstante, a través de todas esas conferencias de divulgación, Michael Faraday llegó a la conclusión de que todo ese conocimiento no podía quedarse en la academia. La gente tenía que conocer todo eso, porque podía significar un cambio en la vida de la gente. Ahí fue, de hecho, donde empezó otra de sus grandes pasiones, la divulgación científica. Tras 7 años aprendiendo el oficio de encuadernador, finalmente terminó su formación y empezó a ejercer como tal. Como curiosidad, cuentan que Faraday no se llevaba bien con la persona que le dio trabajo como encuadernador una vez que finalizó su formación. Fue en el año 1812 en donde su vida cambiaría para siempre. Más allá de haber hecho algún experimento en su casa o de haber leído libros sobre el tema, la realidad es que nunca se había acercado a la ciencia de manera profesional. Pero todo eso cambió cuando uno de sus clientes le dio un ticket para asistir a una conferencia de la Royal Institution, una formación científica que estaba en auge en ese momento. Y fue en ese momento, a los 20 años, donde asistió por primera vez a una conferencia del gran químico, la leyenda, Humphrey Davy. Estos son palabras mayores, estamos hablando probablemente de uno de los químicos más importantes de la historia. Fue una de las primeras personas en aislar boro, litio, estroncio, magnesio, cloro y además uno de los precursores de la electroquímica. Todo un showman que llenaba salas enteras con sus conferencias de divulgación. Un sabio que mezclaba la química, la poesía, el espectáculo y la religión en todas sus conferencias, de manera que era muy reconocido en la época. De hecho, si la Royal Institution estaba en auge era en gran parte porque Humphrey Davy formaba parte de ella. Michael, que asistió a esas conferencias en calidad de público, tomó un montón de notas de las diferentes conferencias, fueron en total 4, y le hizo un índice, le hizo una serie de ilustraciones y tenía pues todo el taco de folios, ¿no?, con todos los apuntes. Utilizando sus conocimientos, él mismo encuadernó esos apuntes sobre las disertaciones y explicaciones de Davy, al cual admiraba profundamente, y decidió entregárselas. De esta manera envió estos apuntes por correo a Davy, junto con una carta en donde pedía si fuera posible que le diese algún tipo de trabajo en el entorno científico, ya que era su sueño. De hecho, no lo digo yo, según sus propias palabras,
Mi deseo era escapar del comercio, el cual consideraba perverso y egoísta, y consagrarme al servicio de la ciencia, pues imaginaba que hacía a sus cultivadores amables y generosos. Aunque Davy pasó bastante el tema al principio diciéndole que si hubiese una vacante ya le diría algo, el destino habló. En un experimento con nitrógeno y cloro, Davy acabó bastante herido de los ojos temporalmente y por lo tanto requería de un asistente de laboratorio. Entonces pensó en ese joven que había contactado con él y al final Michael Faraday fue contratado por Davy como asistente de laboratorio en 1813, por un sueldo de 25 chelines. Al hablar de Michael Faraday tenemos que hablar indudablemente de la relación que tenía con Davy. Para empezar, al no tener formación en laboratorios químicos, tuvo que pasar por una primera etapa muy ardua y muy dura en donde Davy le enseñó todo lo que tenía que saber sobre instrumental, instrumentos y técnicas químicas. Aunque las principales tareas de Michael en ese primer momento fueron principalmente el orden y la limpieza, la verdad es que se tomó muy en serio su trabajo, intentando demostrarle a Davy todo de lo que era capaz, a la mínima oportunidad que tenía. Este no tardó en asignarle trabajos cada vez más científicos, reconociendo poco a poco el innegable talento del joven. Tanto fue así que Davy consideró durante muchos años a Faraday como su protegido. De hecho, para que veáis cuál era la relación que tenían Davy y Faraday en este primer momento, el propio Davy invitó a Faraday a un viaje por los principales países europeos, junto con la mujer de Davy, ¿vale? O sea, irían Davy, su mujer, y en calidad de asistente iría Faraday. De hecho, fue en este primer momento donde, en calidad de asistente de Davy, Faraday tomó contacto con los grandes científicos de Europa y por lo tanto del mundo en ese momento. Recorrieron Suiza, Francia, Alemania, Italia y Bélgica, conociendo a personalidades tan importantes como fueron el químico Gay-Lussac, los físicos Dominique François Arago y Benjamin Thompson, los naturalistas Alexander von Humboldt y Georges Cuvier, e incluso la leyenda Alessandro Volta. A pesar de que esta experiencia le hizo aprender mucho y de alguna manera rompió ese cascarón en el que estaba el joven Michael, permitiéndole admirar los matices del mundo, la realidad es que no todo fue un camino de rosas. El motivo principal de su desdicha en ese viaje fue la mujer de Davy, y es que ésta no paraba de tratarlo como un criado, mofándose de él y recordándole sus inicios humildes. Esto se refleja en unas cartas que escribió Faraday en ese viaje para su mejor amigo Benjamin Abbott, en donde describía a Lady Davy de la siguiente manera: en exceso orgullosa y arrogante, que encuentra placer humillando a sus inferiores. De hecho, en esa carta también se preguntaba si había sido la mejor idea embarcarse en ese viaje dadas las circunstancias. En cierta manera, él estaba muy cegado por la admiración que sentía por Davy, pero en ese viaje se dio cuenta del pedante mundo en el que estaba metido. Indudablemente Davy fue un genio, pero está claro que estaba rodeado de lujos, estaba metido en la alta esfera política de la época y, por supuesto, Michael Faraday no estaba de acuerdo con todo eso. Él no quería pertenecer a ese mundo. De hecho, me atrevería a decir que la visión que tenía Faraday sobre la ciencia era incompatible con la que tenía Davy, puesto que principalmente Faraday defendía que el espíritu científico estaba mucho más allá del mundo material, mucho más allá del mundo de lujos, ¿no? Mucho más allá de la aplicabilidad. Él quería vivir una vida sencilla y ordenada, dedicada en cuerpo, pero sobre todo en alma, a la ciencia. Para entender esta visión prácticamente asceta que tenía Michael Faraday sobre la ciencia, hay que conocer otra faceta de Michael Faraday que era, pues, muy importante en su vida: una inquebrantable fe en Dios. Michael Faraday pertenecía a la pequeña agrupación cristiana de los Andemanos. Esta fe de tradición calvinista ya la practicaban sus padres y fue de hecho un pilar fundamental para la visión que había construido sobre la ciencia y la vida. Michael Faraday también fue hombre de una sola mujer, Sarah Bernhardt, con la cual se casó en el 1821 y que también era fiel seguidora de la iglesia sandemaniana. Las aportaciones de Faraday al mundo de la ciencia son inconmensurables, de hecho no caben en este vídeo, por lo tanto me limitaré a explicar sus más relevantes aportes. En el campo de la química, el cual fue su más prematuro interés, probablemente debido a la influencia que tuvo Davy, su maestro, hizo avances históricos de todo tipo. Por ejemplo, durante sus primeros años y aún como ayudante de Davy, fue capaz de licuar cloro y amoníaco, siendo estos descubrimientos totalmente fundamentales para el posterior descubrimiento de lo que se denomina la temperatura crítica. También descubrió dos nuevos cloruros de carbono, el tetracloruro de carbono y el hexaclorobutadieno. También diseñó los primeros experimentos en el campo de la difusión gaseosa, un fenómeno muy novedoso en aquella época. En 1812, por ejemplo, fue capaz de construir una pila voltaica
con monedas de cobre, pequeños cilindros de zinc y papeles manchados con agua salada, intercalados entre esas monedas. Con esa pila voltaica casera que inventó, fue capaz de descomponer el sulfato de magnesio por primera vez. Esto permitió describir por primera vez el fenómeno de la electrólisis de manera científica. Es cierto, sin embargo, que Michael Faraday no fue el descubridor de la electrólisis. El fenómeno ya se había descubierto anteriormente, en el año 1800, y su descubridor fue William Nicholson. En el año 1815, Michael Faraday empezó a ir un poco más a su bola, sin depender tanto de Davy. Por ejemplo, su primera publicación fue sobre la cal viva. En esta investigación, Michael Faraday describía tanto la obtención de la cal viva a partir de la caliza, como la formulación de cementos, como la reactividad de la cal viva con el agua, como por ejemplo la posibilidad de que la cal viva pudiese absorber gases ácidos. Uno de sus mayores descubrimientos en el mundo de la química fue en el año 1825, en donde descubrió el benceno, la cual es una molécula absolutamente fundamental en el mundo de la química orgánica. Para que os hagáis una idea de la relevancia de esta molécula, decir que es la base de la industria farmacéutica, de la industria del caucho, de la industria de los lubricantes, de los plaguicidas o de la industria petrolífera. También inventó una versión temprana del mechero de Bunsen, el cual es una fuente de calor que se usa en laboratorios químicos aún hoy en día. También, y aunque esto no se suele decir mucho, fue el primero que se topó con las llamadas nanopartículas metálicas, siendo uno de los precursores de la nanociencia. Sin embargo, la verdadera revolución de Faraday no vendría del mundo de la química, y fijaos que he dicho cosas muy importantes en ese mundo. Vendría del mundo de la física y concretamente del mundo de la electricidad. En el año 1821, y a raíz de los estudios de Oersted y Ampère, Michael Faraday se adentró en el mundo del electromagnetismo, una teoría muy novedosa que proponía que la electricidad y el magnetismo estaban relacionados. Faraday se puso a estudiar en solitario la siguiente cuestión: ¿y si el campo magnético fuese capaz de crear un movimiento? Esto fue lo que acabó descubriendo a partir de un sencillo experimento con un recipiente lleno de mercurio y un imán en el centro, y considerando un conductor suelto unido a una batería y simplemente cerrando ese circuito. Descubrió que a partir de esa corriente eléctrica que podía hacer pasar a través del circuito, ese conductor empezaba a dar vueltas, aparentemente solo, alrededor del imán. El mundo, señoras y señores, acababa de cambiar para siempre. Este se trata del primer motor eléctrico de la historia, la primera forma que tuvo la humanidad de poner a trabajar a esos pequeños soldaditos llamados electrones. Faraday publicó el artículo ese mismo año y por supuesto fue catapultado al Olimpo de la ciencia. No obstante, dicha publicación no estuvo exenta de críticas, y es que acusaban a Faraday de haber plagiado la idea a Wollaston y a Davy. Estos envites hacia Faraday probablemente provinieron del entorno de Davy, aunque no se sabe exactamente si de hecho fue él el que provocó esos envites. Faraday, no obstante, hizo todo lo posible por limpiar su honor, aunque eso le costó su relación con Davy. Un claro ejemplo de esto fue la resistencia de Davy, el cual en ese momento ostentaba el cargo de presidente de la Royal Society, a admitir a Faraday en esa misma organización. Cabe decir que entrar en la Royal Society es el máximo reconocimiento al que un científico puede aspirar. Igualmente, incluso con la negativa de Davy, al final, en el 1824, Faraday acabó ingresando en la Royal Society. Para que veáis el odio que fue capaz de albergar Davy hacia Faraday en ese momento, como seguía siendo su superior en la Royal Institution, Davy básicamente obligó a Faraday a trabajar en el mundo de la óptica durante 5 años, cosa que Faraday no quería. Obviamente él quería seguir en el mundo de la electricidad. Durante estos 5 años, Faraday estuvo estudiando la composición de los diferentes materiales ópticos que se utilizan en telescopios, por ejemplo. La verdad es que era un trabajo que no le gustaba para nada, y lo único que quería Davy con ello era intentar apagar los destellos de su genialidad. En 1825 fue ascendido a director de laboratorio en la Royal Institution, y ahí comenzaron sus andadas en la divulgación científica. Se dedicó durante los próximos años a dar diferentes conferencias a gente que no estaba formada en ciencia o incluso a niños. Tanto sus charlas vespertinas de los viernes como sus conferencias juveniles de Navidad fueron todo un éxito, mostrando un poco los ideales de expansión y de democratización que tenía Faraday con respecto al conocimiento científico. Como curiosidad, estas conferencias de Michael Faraday fueron, en gran parte, la razón por la cual la Royal Institution no quebró. Por todo esto quiero destacar la imborrable huella que Michael Faraday también dejó en la divulgación científica. De hecho, los premios a la divulgación científica que hoy en día la Royal Society reparte se llaman Premios Faraday en su honor.
En el año 1829, Davy muere, y por lo tanto Faraday vuelve al mundo de la electricidad tras 5 infructíferos años en el mundo de los materiales ópticos. Como anécdota curiosa, cabe decir que Davy, antes de su muerte, reconoció que Michael Faraday había sido su mayor descubrimiento. Siguiendo el hilo de su descubrimiento en el año 1821, Michael Faraday se embarcó en otra legendaria investigación en el año 1831. Se hizo la siguiente pregunta: si una corriente eléctrica era capaz de generar magnetismo, ¿el magnetismo sería capaz de generar una corriente eléctrica? Al meter y sacar un imán de un circuito eléctrico enrollado en forma de bobina, descubrió que de hecho no era el magnetismo lo que generaba una corriente eléctrica, sino que era la variación del magnetismo lo que generaba una corriente eléctrica. Acababa de descubrir el fenómeno de la inducción electromagnética. Esto supuso una revolución incluso superior al descubrimiento que hizo en el año 1821, y eso es mucho decir, ya que la inducción electromagnética es la base de todos los generadores eléctricos, y por lo tanto se puede decir que Faraday puso la primera piedra para que hoy en día nosotros tengamos electricidad. Una forma de producir electricidad a través del movimiento de un imán, y una forma de producir movimiento a partir de una corriente eléctrica. Esas fueron las dos grandes revoluciones de Michael Faraday. La clave para el funcionamiento de las industrias tal y como las conocemos hoy en día. La clave para que tengamos electricidad en las casas, para que tengamos electricidad en las calles, así como la base de la revolución industrial y de la revolución tecnológica que vino en años posteriores. Todo surgido de la mente de uno de los mayores genios de la historia de la humanidad, innegablemente. En 1834, Faraday incursionó también en el mundo de la electroquímica, haciendo un aporte revolucionario, puesto que lo que hizo fue establecer la primera relación cuantitativa en el contexto de la electrólisis. La electrólisis es un proceso químico en el cual una sustancia se descompone en los elementos que la forman a través de una corriente eléctrica. De esta forma, considerando por ejemplo el cloruro de sodio, la sal común, podemos obtener por una parte cloro y por otra parte sodio a partir de la reducción o la oxidación de los iones en solución. Este proceso es importantísimo dentro de la industria química, puesto que nos permite obtener un montón de sustancias totalmente necesarias para la civilización moderna. El sodio, el aluminio, el potasio, el magnesio, el hidrógeno, los hipocloritos para la formulación de lejías, la sosa cáustica o el salfumán. A raíz de sus descubrimientos en el año 1821 y en el año 1831, uno podría pensar que Faraday ya tiene bastante. Pero no, nunca es bastante para él. A pesar de sus prácticamente nulos conocimientos en matemáticas, se adelantó a la historia utilizando solo su intuición. Veréis, desde la época de Newton se decía que, por ejemplo, la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos se propaga a distancia, sin necesidad de que haya nada entre medio. En la fuerza eléctrica, y a través de la ecuación de Coulomb, que dice que la fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas y es inversamente proporcional a la distancia entre ellas al cuadrado, se dice la misma cosa. Básicamente que entre esas dos cargas, la fuerza eléctrica se propaga a distancia. Sin embargo, para Michael Faraday esto no tenía ningún sentido. No podía ser que, por ejemplo, un imán supiese que hay cerca una corriente eléctrica sin que hubiese ningún tipo de interacción entre ellos, sin que hubiese nada entre medio. Casi parecía cuestión de magia. De ahí se le ocurriría probablemente su idea más revolucionaria, la idea de líneas de fuerza y campo. De hecho, estas ideas no fueron aceptadas por sus contemporáneos, principalmente porque, sinceramente, eran demasiado adelantadas a su época. Y, por otra parte, porque no tenían un respaldo matemático adecuado. Al final, Faraday era un físico experimental, y los físicos suelen ser bastante matemáticos, así que simplemente no aceptaron algo así sin una explicación matemática detrás. El único que posteriormente aceptaría todas estas propuestas que Faraday estaba haciendo sería un físico llamado Maxwell, que posteriormente, y con las ideas de Faraday, realizaría la descripción matemática del electromagnetismo, las leyes de Maxwell. La década del 1940 contrasta con la del 20 y la del 30, debido principalmente a que Faraday cesó su actividad científica debido a temas de salud. Sufría malestar, vértigos, dolores de cabeza e incluso pérdidas de memoria. Probablemente esto fue debido a que utilizaba muchos metales pesados en sus experimentos, ya que estos son síntomas típicos de la intoxicación por metales pesados. No obstante, aún realizaría un descubrimiento legendario más, y es que se preguntó si la luz
y el magnetismo podrían tener algún tipo de relación. Y por lo tanto, a mediados de la década del 1940 realizó un montaje en el que tenía primero una fuente de luz que hacía reflejar en un espejo, polarizándola, y después un imán que podía activar o desactivar, y ese rayo de luz impactaba finalmente en un ocular, el cual solo dejaba pasar la luz en un cierto plano de polarización. De manera que, al activar o desactivar el imán, él quería ver si había algún cambio en la polarización de ese rayo de luz. Comenzó a activar el imán para ver si se producía algún cambio en la polarización de la luz. Sin embargo, no tuvo éxito. Pensó que quizás, si en vez de aire utilizaba otro material, es decir, hacía pasar esa luz por otro material en vez de simplemente aire, podría entonces ver alguna variación. Probó con ácido sulfúrico, con ácido muriático, con ácido carbónico, probó con caliza, con carbonato de calcio, con carbonato de sodio, probó con agua destilada, probó con oxígeno, con nitrógeno, con hidrógeno, nada funcionaba. En un intento desesperado probó con uno de los vidrios que tenía de su época estudiando materiales ópticos. Como por algún tipo de justicia divina, esta vez sí funcionó. Acababa de descubrir el efecto Faraday y acababa de demostrar que la luz y el magnetismo estaban relacionados. Aparte de las implicaciones teóricas que tiene este descubrimiento, por supuesto tiene aplicaciones muy importantes, tanto por ejemplo en astronomía, dado que a través de la luz que recibimos somos capaces de determinar el campo magnético del cuerpo celeste. Así como por ejemplo también en ingeniería electrónica, ya que es la base de todos los transformadores de corriente ópticos. En 1862, y tras muchos años dedicados a la divulgación, realizó su último experimento. En este quería comprobar si las líneas espectrales de una llama variaban en función del campo magnético. Sin embargo, no consiguió demostrarlo, básicamente porque los espectroscopios de esa época eran aún demasiado primitivos. En 1867, Faraday murió, totalmente convencido de que su tiempo en este mundo había valido la pena. Como anécdota relacionada con su muerte y para que veáis la grandeza de Faraday, de hecho le propusieron ser enterrado junto a Newton en el Palacio de Westminster, y él denegó la oferta. Prefirió ser enterrado en el mismo panteón que su madre. Ernest Rutherford, uno de los mayores científicos de toda la historia, obviamente posterior a Faraday, lo describe de la siguiente forma. Cuando consideramos la extensión y la magnitud de sus descubrimientos y su influencia en el progreso de la ciencia y de la industria, no existen honores que puedan retribuir la memoria de Faraday, el mayor descubridor científico de todos los tiempos. Otra anécdota curiosa es que Albert Einstein tenía en su despacho las fotos de Newton, de Maxwell y de Faraday. Los consideraba los mayores genios de toda la historia. Y eso es todo, señoras y señores. No tengo palabras para describir lo mucho que esta historia influyó en mí. Y es que Faraday me parece el más grande, el reflejo del verdadero científico. Un ejemplo de superación, disciplina y humildad. Y sin duda una historia que ha inspirado a miles para estudiar y ejercer como científicos.